No sé si han visto en las noticias que hace un par de días las autoridades en la República del Congo encontraron a 70 cristianos decapitados por el grupo terrorista ligado al Estado Islámico. Las autoridades encontraron sus cuerpos dentro de la iglesia. Y cuando leemos de esas historias y pensamos en la libertad que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, nos recordamos que debemos usar nuestra libertad para ponernos de rodilla y orar por nuestros hermanos que están en países así tan hostiles, y también aprovechar nuestra libertad para predicar el Evangelio a nuestros vecinos y vivir abiertamente como cristianos. También creo que nos insta a agradecer a Dios por la libertad que tenemos aquí de sentarnos y escuchar un sermón sin temor de ser atacados. Es una gran bendición. Y con esto en mente les pido que abran sus Biblias en Juan 6. Juan 6, donde entramos en esta preciosa sección sobre que Jesús es el pan de vida. Una de las misiones de bombardeo más sorprendentes en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en los últimos días de la guerra. Pero en vez de lanzar bombas que provocaban muerte y destrucción, los bombarderos lanzaban raciones de comida para salvar. Fue en septiembre de 1944 que el pueblo holandés sufrió lo que se conocía como el invierno de hambre. La hambruna junto con la ocupación continua de los nazis y la falta de combustible, pues provocó la muerte de unos 20,000 personas civiles. Pero en abril del 1945, cuando la guerra estaba llegando a su fin, los aliados idearon un plan para aliviar el sufrimiento de esos holandeses mediante el transporte aéreo de los alimentos que tanto necesitaban. El plan fue muy complicado por varias razones. Una de las principales fue que los nazis tenían mucha artillería antiaérea. Y obviamente los nazis no sabían si el avión tenía comida o bombas, nos iban a atacar a todo avión. Pero llegando al final de la guerra, Winston Churchill y nuestro presidente Franklin Roosevelt tuvo negociaciones con los nazis y permitieron que los aliados llevaran a cabo el plan. De todos modos, fue muy arriesgado. Incluso, según leí, varios aviones fueron disparados. Además, tenían que volar muy abajo para no dañar la comida porque estaban echándole del avión. Según lo que vi, los aviones volaban como unos 10 metros por encima de la tierra. Y gracias a Dios las misiones se desarrollaron prácticamente sin contratiempos y innumerables civiles fueron salvados. En total, desde el 29 de abril hasta el día de la victoria, en el 8 de mayo, los esfuerzos combinados entre los de Inglaterra y los Estados Unidos dejaron caer más de 10,000 toneladas de comida para salvar a esos holandeses. ¿Y saben lo que los de Inglaterra llamaron a la misión? Lo pueden buscar por internet si quieren, pero se llamaba la Operación Maná. Operación Maná, porque literalmente estaban haciendo caer pan del cielo y salvaron la vida de muchísima gente. Pero la cuestión de nuestro texto hoy es esta. ¿Qué pensaríamos si después de hacer todo el esfuerzo de dejar caer pan del cielo para alimentar esa multitud de gente, qué tal si la gente holandés no lo comió? ¿Qué tal si no le gustó o sospechó que estaba mal la comida y pues murió de inanición? ¿Qué pensaríamos? ¿De quién sería la culpa en ese caso? Esa es la cuestión de nuestro texto hoy, la pregunta. Que Cristo es el pan que descendió del cielo, el que sacia al alma humana, pero no todos le consumen. Muchos, la mayoría de la gente muere
muere de inanición espiritual. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Quién determina quién es saciado y quién no es saciado? Y vamos a ver 4 realidades en esta mañana que explican por qué uno llega a la salvación. 4 razones, 4 realidades de por qué uno llega a ser saciado, salvado. Primero, porque Cristo sacia. Segundo, porque Dios escoge. Tercero, porque Cristo preserva. Y en cuarto lugar, Cristo invita. Los 4 verbos: sacia, escoge, preserva e invita. Vamos a leer nuestro texto, Juan 6, comenzando con el verso 35. Si ves en el boletín, los hermanos no tenían mucha confianza en mí, pusieron solamente 2 versículos, pero Dios mediante vamos a llegar hasta el versículo 40. Juan 6, 35 hasta el versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por este precioso texto y la libertad de poder predicarlo y escuchar tu verdad. Oramos, Señor, que uses tu palabra para iluminar nuestras mentes y que tu Espíritu Santo nos ayude a ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este precioso texto que habla de la certeza que tenemos de tu salvación. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, primer punto es que Cristo sacia. Cristo sacia. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida. Esta es la primera de las 7 afirmaciones yo soy en el Evangelio de Juan. Hay otras ocasiones en donde Jesús solamente dice yo soy. Por ejemplo, en Juan 19, cuando Cristo pregunta a los soldados, ¿quién buscas? Los soldados responden, Jesús de Nazaret. Y cuando Él responde, yo soy, todos caen como muertos. Esa frase seguramente está estrechamente ligado al nombre yo soy de Jehová en Éxodo 3. Pero creo que esto es un poquito diferente en Juan 6, de que estas 7 afirmaciones, aunque tal vez de manera periférica están relacionadas al nombre de Jehová, claro, pero apuntan más a la misión de Jesús como el Mesías, el ungido, el enviado del Padre. Las 7 afirmaciones son, yo soy el pan de vida, soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Que cuando tomamos esas afirmaciones juntas tenemos un panorama, un vistazo de lo que Jesús es, de que es el pan que nos sacia, la luz que resplandece en nuestro camino, la puerta por la cual entramos en el cielo, el pastor que murió para rescatarnos, la vida que nos resucita, el camino por el cual llegamos al Padre y la vid que nos nutre por siempre. Y ahora esta afirmación, la primera, yo soy el pan de vida, demuestra una realidad que vemos por todas partes en la Biblia, y es de que el hombre no tiene vida. El hombre necesita a Cristo para tener vida. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2, no tiene vida. Y en esta ilustración,
el hombre está muerto y lo único que le puede revivir es comer, necesita alimentarse. Pero no puede ser cualquier pan, porque un pan normal no resucita a un muerto. Por eso Cristo dice, yo soy el pan de vida, es decir, el pan que imparte vida, vida eterna. Recuerden que cuando Cristo habla de la vida en Juan, no se trata de la vida física, temporal, habla de la vida eterna. Y vida eterna no habla tanto del tiempo, aunque sí dura eternamente, pero habla del tipo de vida, de que es la vida de las edades eternas, la vida de Dios, que florece en la perfección siempre. No como nuestras vidas acá que se desgastan, todo llega más y más a la corrupción. No, la vida que Dios da es infinita. Y sabemos que se trata de esa vida eterna porque Cristo continúa diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Será satisfecho siempre, nunca tendrá hambre. Obvio, no lo sentimos perfectamente hoy porque estamos encarcelados todavía en esos cuerpos de muerte, pero un día lo vamos a hacer. Y otra cosa que quisiera mencionar es un concepto judío que vamos a ver un par de veces en este texto, que se llama paralelismo. Paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Es cuando el autor pone dos o más frases en paralelo, el uno con el otro, para marcar que son sinónimos o un contraste. Un claro ejemplo de esto, si dejan tu dedo aquí en Juan 6, se ve en el Salmo 19, un versículo que conocen, el Salmo 19. Y quiero que observen cómo el salmista presenta las dos primeras frases del Salmo 19 en paralelo. Así organizaron los judíos sus pensamientos. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, la clave para comprender este versículo es saber de que el salmista está poniendo esas dos frases en paralelo. De que los cielos es paralelo con el firmamento. También cuentan, es paralelo con anuncia, ¿no? Entonces, si quieres saber, por ejemplo, qué significa la frase la gloria de Dios en este versículo, Salmo 19, pues está paralelo con la obra de sus manos. Entonces tratan de lo mismo. Entonces, habla de la gloria de Dios que se observa en su creación, en lo creado. Ven que la clave es ver la similitud entre las dos frases paralelas. Y de regreso a Juan 6, eso es lo que vemos aquí en nuestro texto. Jesús es un judío, usa retórica judía. Entonces observen las dos frases en el verso 35. El que a mí viene nunca tendrá sed. ¿Qué significa el que a mí viene? ¿Cómo venimos? ¿En qué sentido tenemos que venir a Cristo? Bueno, sigue la frase, el que en mí cree. Eso es lo que significa venir a Jesús, creer en Él. Nunca tendrá sed. Entonces, también tener hambre y sufrir sed, traten de lo mismo, son paralelos. El punto es que cuando venimos a Cristo en fe, pues Él nos sacia nuestra hambre, nuestra sed. Él es el agua de vida, el pan de vida. ¿Y qué tipo de hambre, qué tipo de sed satisface Cristo? Bueno, evidentemente no se trata de un hambre físico, porque Cristo acaba de llenar sus barrigas con un pan físico, ¿no? Entonces no tenían hambre físico. Se trata de un hambre espiritual, un hambre por la vida eterna. Y como hemos visto en algunas ocasiones, es el problema principal del hombre de que no siente esa hambre. Está muerto de inanición y nunca siente hambre. Por eso recuerden en el Sermón del Monte, Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Y esto no describe a todo ser humano.
Eso es una descripción de los bienaventurados, los cristianos. El cristiano es el que siente convicción de su pecado y un hambre por la vida que Dios da. El problema es de que el impío es un cadáver que no experimenta esa hambre. Y Dios es quien tiene que abrir ese apetito. Dios primero tiene que revivir al hombre. Luego puede sentir el hambre, la sed que padece y buscar satisfacer esa hambre en Cristo. Y cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, recuerden que no se está presentando como una opción, una de las maneras de llenar tu sed y tu hambre. No, es el único pan, el único camino, la única luz. No existe otra manera de saciar nuestra hambre. Él es el único. Solamente acudiendo a Él podemos encontrar la vida que necesitamos. Entonces, si nos preguntamos por qué es de que uno llega a la salvación, ¿cómo es que uno llega a la salvación? Respuesta número 1, porque Cristo es un gran Salvador. Cristo sacia a cualquier persona que cree en Él. Él es capaz, Él es suficiente. Cualquier persona que siente hambre, cualquier persona que padece de sed espiritual, si confía en Cristo, Cristo le alimenta con su vida eterna. Cristo brota de vida y lo regala a todos los que creen en Él. Cristo ahí está enfatizando un poquito la parte de la responsabilidad humana, ¿no? De que es el que viene, tienes que venir a Cristo, es el que cree. Tú tienes que creer en Cristo para ser salvo. Pero habiendo dicho esto, de que tenemos que venir a Cristo, tenemos que creer en Cristo, noten una segunda razón. Una segunda razón que vemos en el versículo 36. Muy importante porque la salvación no depende del hombre, no depende de tu fe. Segunda razón que uno llega a la salvación es que Dios escoge. Dios escoge. Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Cristo está anticipando una queja, un problema, que uno tal vez ahí en la multitud podría argumentar. Ok, Cristo, eres tan suficiente, tan maravilloso, tú sacias todas las almas, pero entonces, ¿por qué toda la multitud te rechaza? Y la explicación es, bueno, aunque ustedes me han visto y han visto mis señales, aunque vieron los panes que hice del aire, aunque vieron que tengo poder para saciarlos, el problema es de que ustedes no creen. Ahí radica el problema. Y eso es importante, como dije, porque tal vez para ellos podrían argumentar de que el problema está con Jesús y no con ellos. Su concepto del Mesías era de un gran rey, poderoso, muy capaz, que iba a salvar a Israel. El Mesías tenía que ser engrandecido, exaltado. Y si todos rechazaron a Jesús, pues tal vez pensaron que no. O sea, todos los judíos en Jerusalén, en Juan 5, rechazaron. Ahora todos los judíos en Galilea están rechazando. Y la cuestión es esta. El rechazo y la incredulidad de la gente demuestra alguna debilidad o algún fracaso en la misión de Jesús. Cristo está diciendo que satisface el alma humana, pero evidentemente no satisfizo a la multitud. ¿Eso es la culpa de Jesús? Y Cristo da una respuesta contundente en el versículo 37. Que la razón de por qué no los había saciado es porque solamente sacia a los escogidos del Padre. Noten el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El plan del Padre se lleva a cabo por Cristo perfectamente. El plan de redención tendrá su éxito, una completa victoria. Noten el singular aquí, que no dice todos los que el Padre me da, sino que dice todo Él.
Y en griego es singular porque denota que Cristo ve a los escogidos como una sola entidad que no puede ser dividido. Es un grupo singular. Y todos los que el Padre da a Cristo, sin excepción, vendrán a Él. Nadie se cae por las grietas, sin falta, cada uno, todo lo que el Padre da, viene al Hijo y termina saciado por Cristo. Recuerden que nuevamente venir a Él, como vimos en el versículo 35, es creer en Cristo. ¿No? Todos los que el Padre da al Hijo creen en Cristo y por consiguiente nadie de ellos tendrá hambre. Todos serán salvos. Entonces Jesús está explicando por qué los creyentes llegan a tener fe. ¿Por qué los creyentes vienen a Jesús? Y su respuesta es porque el Padre los dio al Hijo. Y todos los que el Padre da al Hijo, Él los redime. Como hemos visto en varias ocasiones, esto habla de la preciosa verdad de que en la eternidad, en el plan eterno de redención, Dios Padre decidió crear una esposa para magnificar las excelencias de su Hijo. Una esposa que Dios dio como regalo a su Hijo. Y todos, sin excepción, todos los que el Padre entrega al Hijo, necesariamente vienen a Él y son salvos. Si no fuese así, la elección del Padre sería un fracaso. Y eso es imposible. Sería como un padre que regala 10 juguetes a su hijo y 8 de ellos son rotos, no funcionan. No puede ser. Imposible. Todos los que el Padre da al Hijo vienen a Él y llegan a la salvación. Y noten la seguridad, la certeza en la última frase del 37. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 100% de los que el Padre escoge y da al Hijo, acuden a Él en salvación. Y 100% de los que vienen al Hijo, el Hijo los preserva. 100%. Dice, no le echo fuera. Jamás. Cristo jamás ha rechazado a alguien que ha venido a Él. Jamás. Todos los que vienen a Él terminan saciados. Terminan en la gloria. Yo pienso que Pablo aprendió su cadena de oro en Romanos 8 de este pasaje. ¿Recuerdan ese pasaje precioso? En que todos los que Dios predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó, sin excepción. Todos los predestinados llegan a la glorificación. Y una y otra vez aquí en Juan, Jesús explica lo mismo, que la salvación es una obra que Dios inicia y que Dios termina. Claro que el hombre es responsable por creer, vamos a ver esto en el último punto, pero la razón que uno cree es porque es un regalo del Padre a su Hijo. Y esta es la parte más tremenda, yo creo, de que si eso es cierto, de que todos los predestinados llegan a la gloria, entonces el inverso también es cierto. Es el punto de Cristo aquí, de que si alguien no llega a la gloria, es porque nunca fue predestinado, nunca fue escogido. La razón que la multitud no fue saciado por Cristo, la razón que la multitud no creía en Cristo es porque no formaba parte del grupo de personas que el Padre dio al Hijo. Y es debido a eso que Cristo dice que no los había saciado. Porque la razón que tú llegas a la fe y tu vecino no, al final de cuentas, no tiene que ver con tus méritos y tus obras. Depende de la elección soberana de Dios. Cristo no vino para salvar a la multitud. Cristo no vino para salvar al mundo. No vino para interceder y preservar al mundo. Vino para salvar a los suyos, los que el Padre le había dado. Y no solamente los recibe, sino que los preserva para siempre. Y noten cómo Él enfatiza eso ahora en la tercera razón que uno llega a la salvación.
es porque Cristo le preserva. Cristo preserva. Dice el verso 38, porque he descendido del cielo, y paramos allí, porque debo recordarles de que esa frase, he descendido del cielo, habla de la eterna preexistencia de Cristo. Recordarán y entienden, ¿no?, que les he explicado de que nosotros comenzamos nuestra existencia acá, con la concepción. Cristo es el único humano en la historia del mundo que tuvo una existencia antes de su encarnación, porque es Dios eterno, ¿no? Entonces, Cristo, vemos ese lenguaje en todo este párrafo. Cristo fue enviado del cielo. Cristo vino al mundo. Cristo descendió del cielo. Todas esas frases hablan de la eternidad del Hijo de Dios, que era el Dios eterno antes de hacerse carne. Y siendo el eterno Hijo de Dios, descendió al mundo. Y los judíos comprendieron esto perfectamente. Lo veremos la próxima semana, si Dios permite. Pero noten el versículo 42, que expresan su indignación sobre esa frase. Como que dicen, ¿cómo dice que descendió del cielo? Si nosotros conocemos a sus padres, si conocemos a sus hermanos, si sabemos de que es un hombre común y corriente como nosotros, como que olvidaron lo que hizo el día anterior, creando pan del aire. No es un hombre común y corriente. Pero ellos se indignaron porque comprendieron perfectamente de que descender del cielo era una afirmación de su deidad. Y otra cosa que debo mencionar es de que el versículo 38 comienza con esa conjunción ¿por qué? Que nos revela que Jesús continúa dándonos la razón de algo. La razón en este contexto de por qué la multitud no cree. ¿Cuál es la explicación de por qué Cristo no sacia a la multitud? Y Cristo explica que la razón es porque vino con un solo propósito. Descendió del cielo con una sola misión. ¿Y cuál es esa misión? ¿Rescatar a los judíos? ¿Salvar al mundo? ¿Establecer paz en la tierra? ¿Cuál es su misión? Dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A través del lenguaje de su eternidad, que Cristo fue enviado. Pero dice, no vine para hacer mis propios planes. Cristo no tenía su propia agenda. Cristo no podría simplemente saciar a las personas que Él quisiera. Él vino con un solo propósito, que era obedecer al Padre, cumplir la voluntad del Padre. Es el propósito de la encarnación. Entonces, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál era la misión del Mesías? ¿Por qué es que Cristo descendió del cielo? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por eso vino, para salvar y resucitar a los que el Padre le había dado. La misión de Cristo es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no era saciar a la multitud. La voluntad del Padre fue de que el Hijo rescatara y resucitara a todos los que el Padre había escogido y entregado al Hijo. Lo repito, la voluntad del Padre fue de que el Hijo rescatara y resucitara a todos los que el Padre había escogido y entregado al Hijo. Y punto. Una misión singular. Ahora, tal vez te preguntas, ¿cómo es eso de que el Padre tiene como una tarea y el Hijo parece tener otra tarea? Pensé que Dios es uno. Bueno, sí, Dios es uno, pero en la Escritura vemos de que cada persona de la Trinidad tiene su tarea en donde se enfoca, por decirlo así. Entonces, aunque es cierto que Dios es uno, entonces en la teología tenemos la ley de la apropiación divina,
que significa que si el Padre hace algo, el Hijo y el Espíritu necesariamente lo están haciendo porque es el mismo ser, Dios es uno. Pero como dije en la Escritura, vemos esa evidencia de que cada persona se enfoca en una tarea en el plan de redención. Vemos esto muy claramente, si quieren anotar la referencia, 1 Pedro 1:2. En 1 Pedro 1:2, Pedro describe al cristiano así, que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Escogidos por el Padre, redimidos por Jesucristo y santificados por el Espíritu. Es decir, de que el Padre nos escoge y nos entrega a Cristo. Cristo lleva nuestros pecados a la cruz, nos redime, nos compra, da su vida por nosotros y luego el Espíritu Santo aplica esa salvación a nuestras vidas cuando nos regenera, nos da fe y nos santifica hasta el final. Entonces Cristo está explicando, ¿ustedes creen que yo he fracasado porque ustedes no creen? Nada que ver, no tiene nada que ver de por qué ustedes no son saciados. No los he saciado porque solo vine para salvar a los que el Padre me da. Y los que el Padre me da siempre creen. Los que el Padre me da siempre creen. Y eso es un mensaje duro. El mensaje de la predestinación, de la elección, es un mensaje duro, difícil de aceptar hasta en nuestros tiempos, hasta en este salón. Unos están luchando, pero tenemos que afirmar de que es algo que Dios enseña, algo que la Biblia explica con mucha frecuencia. La elección no es una enseñanza rebuscada que encontramos en uno de los profetas menores. Es algo que vemos por toda la Biblia, mucho en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, Efesios 1, Romanos 9, Juan 10, que veremos en unos meses si Dios permite. Incluso si bajes la vista en Juan 6, noten el versículo 44, Juan 6, 44. Está diciendo todo el tiempo, todos los que vienen a mí, yo los voy a saciar. Si vienes a mí, yo te salvo. Y luego 44, ¿cuántos pueden venir a Cristo por su propia cuenta? Ninguno puede venir a mí excepto o si el Padre que me envió no le trajere. Tienen que rastrearlos y yo les resucitaré en el día postrero. Cristo dice, si vienes a mí, yo te doy vida eterna. Pero la única manera que puedes venir a Cristo es si el Padre te trae, te jala. Nadie puede acudir a Cristo por su propia cuenta, es imposible. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, no tiene esa capacidad. Primero tiene que nacer de arriba, tiene que nacer del cielo, en que la predestinación está por todos lados. Y es una doctrina muy importante, la elección. No quiero hacer una clase aquí teológica, pero quiero darles 3 razones de por qué la elección es muy importante. La primera razón es de que la elección excluye la jactancia humana. La elección excluye la jactancia humana. Yo no puedo jactarme de mi salvación, que soy mejor que mi vecino que no cree, porque mi fe no es algo que yo produje, ¿no? Mi fe es el resultado de la obra soberana de Dios que me escogió antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? No en base a mis obras, no en base a mi mérito, por el puro afecto de su voluntad. Dios hizo esa decisión sin tomar en cuenta mis obras. Romanos 9 dice que la elección de Dios se basa solamente en la decisión de Dios. Pablo menciona que Jacob fue escogido y Esaú fue rechazado. ¿Cuándo? Cuando estaban en el vientre de su madre antes de hacer el bien ni el mal. Así que no depende del que corre ni que quiere, depende de Dios. Y claro, luchamos por comprender esto. Nos suena injusto,
pero no lo es. Pablo explica en Romanos 9 de que Dios, el Creador, es quien establece las leyes de su creación. Y Él es quien dijo que iba a tener misericordia a los que quiso y no a los que no quiso. A todo ser humano nos trata con justicia. Dios es justo con todos, pero solo trata con misericordia a los que Él quiere, a sus escogidos. Y eso debe de humillarnos. No hicimos nada para merecer la salvación, no ganamos la salvación. Nuestra salvación depende únicamente, se debe únicamente a la soberana elección del Padre. Segunda razón que la elección es muy importante, porque establece la seguridad de nuestra salvación. Si mi salvación dependiera de mi capacidad de venir a Cristo, entonces tal vez podría venir a Cristo y luego abandonarlo. Si la salvación se gana por la voluntad humana, también se pierde por la voluntad humana. Pero eso es imposible. ¿Y la razón? Porque la salvación no depende de mí. Mi salvación depende de la elección del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu. Y ellos no fracasan. Dios no fracasa. Dios nos garantiza, Cristo nos garantiza que todos los que el Padre escoge, Él los da vida eterna. Él los preserva. No puede ser vida eterna si se para. La única manera que tú puedes decir si tienes vida eterna es si dura para siempre. Tercera razón, y creo que es la que Cristo más resalta en nuestro pasaje. La elección del Padre es la verdad que protege la reputación de Dios. La elección protege la reputación de Dios. Dios no puede ser acusado de fracaso. Nadie puede decir que Dios intentó salvar a alguien y no pudo. Es una mentira diabólica la que enseña que Dios no puede salvar al pecador porque no puede violar su libre albedrío. Esto significaría de que la voluntad del hombre es soberana y no Dios. Imposible. Cristo explica, yo vine para salvar a los que el Padre me da. Y lo voy a hacer sin excepción, voy a salvar a todos. No voy a fracasar con nadie. Dice al final del versículo 39, no voy a perder a ninguno. Lo voy a resucitar a cada uno. Cristo preserva a todos los escogidos, no pierde a nadie. Y así, y solamente así, Dios recibe toda la gloria. Porque la razón que uno llega a la gloria es la preservación de Cristo, no la perseverancia de una persona. Ahora, increíble que Dios siempre hace esto, pero inmediatamente después de exaltar la elección soberana de Dios en la salvación, llegamos a una cuarta razón en el versículo 40. La cuarta razón que uno llega a la salvación es porque responde a la invitación de Cristo. Cuarta razón, Cristo invita. Dice verso 20, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Ahora, la primera vez que leí el versículo 40, casi como que me pareció un error de un copista. Es como que acabo de leer esto, es la misma frase que el versículo 39. ¿Ven, no? De que Cristo acaba de detallar lo que es la voluntad de Dios. Versículo 39. Esta es la voluntad del que me envió. Y ahora repite exactamente la misma frase. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Pero luego la voluntad es distinta. Parece como un error, un problema. Pero no es un error. Es otro ejemplo de paralelismo. Son dos frases que apuntan a una sola verdad, porque la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es una sola moneda con dos caras. Es una sola verdad.
Cristo vino para salvar únicamente a los que le fueron dados por el Padre y todos los que creen. Lo mismo. Evidentemente y sin contradicción alguna en la mente de Cristo, hay una perfecta armonía allí de que Dios es soberano y el hombre es responsable. Entonces ya vimos la soberanía de Dios en el verso 39. Ahora simultáneamente, versículo 40, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La misma introducción, esta es la voluntad del Padre, el mismo resultado, yo le resucitaré en el día postrero. Pero por dentro, Cristo toma la verdad de la soberanía de Dios del versículo 39 y lo reemplaza con la frase: el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Versículo 39, elección soberana de Dios. Versículo 40, responsabilidad humana. Dos verdades que florecen en perfecta armonía en la mente de Dios. Yo no lo entiendo. Para mí es un misterio. Para mí o Dios es soberano o yo. No es como que si Dios escoge antes de la fundación del mundo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo ir en contra de su voluntad. Si mi vecino es escogido, va a ser salvo. Si no es escogido, no va a ser salvo. Pero Dios no presenta la verdad así. Dios escoge y el hombre es responsable por creer. Así que si uno llega a la gloria, la razón es porque Dios le escogió y esa persona con su propia voluntad creyó. Las dos cosas son necesarias. Entonces, si uno no llega a la gloria, la razón es porque esa persona rehusó creer, mostrando que Dios en su perfecta voluntad no le había escogido para salvación. Son tremendas verdades, pero muy, muy claras en el texto. Y creo que es aún más claro cuando vemos otra retórica judía usada por Jesús y los judíos, que se llama un quiasmo. ¿Recuerdan lo que es un quiasmo? Yo siempre digo que un quiasmo es una torta mexicana, que tienes pan, luego los frijoles, luego carne, luego otros frijoles y otro pan para que amarre, diría. No sé. Entonces tienes la torta completa. Y el propósito del quiasmo es apuntar hacia el centro, hacia la carne. Entonces vean el texto de nuevo. Primero tenemos el pan de arriba, que Cristo enfatiza la responsabilidad humana en el versículo 35, que el hombre debe creer. Noten, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, tienes que venir, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, tienes que creer, no tendrá sed, jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿No? La responsabilidad humana. Y luego termina el argumento con el pan de abajo, versículo 40. Otra vez con la responsabilidad humana. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego entramos dentro de la torta. Y primero hay frijoles en el pan de arriba, que Dios es soberano, que Dios es el que escoge. Noten el verso 37. Todo lo que el Padre me da, todo, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y también hay frijoles en el pan de abajo, en el versículo 39, que enfatiza la soberanía de Dios en la salvación, que dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y dónde está el centro del quiasmo? ¿Dónde está la carne? Versículo 38, que Cristo cumple y solamente cumple la voluntad del Padre, salvando a los suyos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la razón, ¿no? De por qué uno llega o no llega a la salvación.
Ahora, habiendo dicho esto, cuando vemos la totalidad del quiasmo, vemos dos verdades en armonía ahí, ¿no? La elección de Dios y la responsabilidad humana. Y a veces la gente que enseña o que cree en la elección piensa que minimiza la responsabilidad humana. Como que Cristo está frente a una multitud de cadáveres diciéndoles, vengan, tengo pan para que coman. Es como que, qué malo, si son cadáveres, si están muertos y no pueden venir. Parece cruel, pero no es así. No es así. Dios extiende una invitación genuina acá. Y es importante preservar el misterio, aunque no lo comprendamos. Preservar el misterio y exaltar tanto la elección de Dios y la responsabilidad humana. Dios escoge, pero tú tienes que creer. Si vas al infierno es tu culpa por no creer. No es la culpa de Dios por no escogerte, es tu culpa, ¿no? Y claro que no entendemos eso, pero lo vemos por toda la Biblia. Que Dios invita al ser humano a ser salvo. Venid a mí todos los términos en la tierra, ¿no? Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Pablo dice en Romanos 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor serán salvos. Es una invitación genuina. Y aunque sabemos que el hombre no quiere venir a Cristo porque está muerto, Dios le ha dado al hombre la facultad de hacer decisiones que le hace culpable, ¿no? Claro que el hombre rehúsa creer, pero la invitación es genuina. Si tú crees en Cristo, cualquier persona que me oye, si tú crees en Cristo, Cristo te sacia, te preserva, te salva, es una garantía. Él promete salvarte y resucitarte en el día postrero. Es decir, darte una nueva alma, un nuevo cuerpo para disfrutar de la nueva tierra por toda la eternidad. Es una garantía que Cristo extiende a todo el hombre que cree. Maravilloso. Una explicación magistral de por qué uno llega o no llega a la salvación. Uno llega a la gloria en primer lugar porque Cristo es un gran Salvador, que es capaz, que es suficiente para saciar a cualquier alma humana. Cualquier persona que cree, cualquier persona que acude a Cristo será saciado. Uno llega a la gloria porque Dios le escoge y le entrega al Hijo. Uno llega a la gloria porque Cristo le preserva. Es su única misión, preservar a los suyos. Por eso está la diestra del Padre en este momento, intercediendo por los suyos, abogando a favor de nosotros para que cada uno de nosotros lleguemos a la gloria. Nada, ni nadie, ni tú mismo, si eres cristiano, puedes separarte del amor de Cristo que está, de Dios que está en Cristo Jesús. Final de Romanos 8. Y finalmente, uno llega a la gloria porque gracias a Dios acepta la invitación de Cristo y cree en Él. Soberanía de Dios, responsabilidad humana, perfecta armonía. Un misterio que no comprendemos, un misterio que afirmamos, que predicamos. Y cuando comienzas a entender esto, lo vas a ver en todas partes de la Biblia, porque está en todo lugar. Y no solamente de que hay soberanía en un pasaje y luego responsabilidad en otro pasaje, es de que lo ves juntamente, como la conclusión natural el uno del otro. Pensemos en unos pasajes, por ejemplo, Juan 3. No tienen que buscar los pasajes, son pasajes que conocen. En Juan 3, en la primera sección, que dice Cristo a Nicodemo, si vas a entrar en el reino tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba. ¿Y cómo haces esto? ¿Qué obra haces para nacer? No es algo que tú puedes ocasionar, es algo que Dios tiene que hacer por ti. Dios es soberano, Dios escoge, Dios da vida. ¿Y cuál es la conclusión natural, la conclusión lógica
de la primera sección de Juan 3? La segunda sección de Juan 3, que es, el Hijo será levantado y cualquier persona, todos los que creen en Él, serán salvos. Esa es la conclusión natural de la elección soberana de Dios, de que todo el que cree será salvo. Hechos 2, Pedro predica el primer mensaje cristiano. Arrepentíos para el perdón de vuestros pecados. Y dice, esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Responsabilidad humana. Cualquier persona que cree será salvo. Luego termina. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios es soberano en la elección. Romanos 9, un pasaje que más fuertemente habla de la elección soberana de Dios, que no depende de la obra humana. ¿Y cuál es la conclusión del capítulo 9? Capítulo 10. ¿Y qué dice Romanos capítulo 10? Bueno, saben, Romanos 10, 9. Si tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso tenemos que evangelizar a todos, porque todos que invocan el nombre del Señor serán salvos y no sabemos quiénes son los escogidos. La gente no tiene una E en sus frentes. Predicamos a todos y lo hacemos con mucho denuedo, no solamente porque Dios nos manda a hacerlo, no solamente porque Cristo invita a todo ser humano, sino porque sabemos de que todo aquel que Dios ha escogido necesariamente será salvo por medio de la predicación del Evangelio. Cuando el escogido escucha la predicación del Evangelio de tu boca, tarde o temprano será salvo, necesariamente. Tal vez en ese momento te va a cerrar la puerta, claro. Pero cuando el escogido escucha el Evangelio, necesariamente tendrás que ser salvo antes de su muerte. Es imposible que el Evangelio no produzca salvación en el corazón del escogido. Por eso gritamos desde los montes que Dios ha dicho, Dios ha invitado a todos los sedientos, venid, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Dios invita, Dios es soberano, pero tú tienes que venir. Tú tienes que venir. Pero sepa que si vienes, Cristo es un gran Salvador que sacia el alma. Cuando llegues a Cristo, serás saciado y serás preservado por siempre. Nadie que llega con Cristo será perdido. Él resucita a todos los que vienen a Él con fe. Jamás echa fuera al que viene a Él. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos. Qué verdades tan tremendas que llenen nuestras almas de confianza, de gratitud. Gracias por la certeza que tenemos de que tú eres nuestro Salvador, el que nos ha saciado y que tú siempre preservas a los tuyos. Ayúdanos a aplicar esa verdad en nuestras vidas, dándote gracias por la certeza de nuestra salvación y también predicando a todo el mundo para que sean salvos. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.